Él tenía la obsesión de cruzar el Atlántico en avión. Entonces los aviones de la época no tenían capacidad para eso, y por eso trajo el Zeppelin. Fue un promotor de todo aquello que tuviese alas y que fuese capaz de volar. Yo creo que en ese sentido albergaba en su interior pues, el viejo sueño de la humanidad por volar. Eso fue el gran motor de Loring y de todos los que en su época se dedicaron a la nueva ciencia aeronáutica. Y esta generación es la heredera de la del 98, la generación del 14 va más lejos. Parte del análisis de esa decadencia, pero quiere cambiar la realidad del país, quiere modernizar a España. Era un hombre inquieto, ¿no? Desde el punto de vista de los negocios, era ingeniero de caminos y es el típico pues, que se hizo rico y se arruinó 20 veces. Un hombre despierto, espabilado y bastante idealista, o sea, bastante visionario, ¿no? La aviación empezó y fue hacia adelante por el espíritu aventurero de la gente. En el fondo, Loring tenía un gran espíritu aventurero, se enamoró de la aviación. Loring, desde sus primeras enseñanzas en Málaga, tiene un interés por la técnica. Tenía la posición económica que le permitía cursar los estudios de ingeniería de caminos de forma civil. Llegó a Madrid, tenía capital, tenía su carrera, y lo primero que hizo fue comprarse un avión, porque le gustaba a él pilotar. Está abierta en aquel momento la Escuela Nacional de Aeronáutica de Getafe, él consigue matricularse con un primo suyo y ambos consiguen el título de piloto civil, uno de los pocos títulos de piloto que expendiría la Escuela Nacional de Aeronáutica. Con la mala suerte de que el avión en los primeros vuelos pues, tiene un aterrizaje de emergencia y queda destruido. Cuando se destruye el avión que él ha comprado, pues llega a sus oídos de que en Barcelona están fabricando aeronaves y se va presto a comprarse un nuevo avión a Barcelona. Por el precio de 14.000 pesetas, vuelan el avión, que vuela muy bien, pero en el segundo vuelo pues, también hace un aterrizaje de emergencia y queda destruido. Y entró en este Puig i Comabella, se llamaba, que ya hacían aviones, y allí empezó. Como era ingeniero, lo entendía, le mandaban que hiciera proyectos de aviones, pues ya se animó. Tiene la fortuna de ir encontrándose con personajes tan apasionados como él o más, que lo llevan por esta vía. Por eso cuando Emilio Herrera le proponen hacer la línea de dirigibles, él se vuelca a ese proyecto tan novedoso en el que nadie creía. Loring se hace cargo de la dirección de Talleres Eveter y allí empieza sus trabajos de diseño de aeronaves. Allí sale el Loring Pujol 1. Tiene un contacto también muy singular en otra empresa que él crea, también de la mano de su hermano Manuel, que es la helicópteración Pescara. Pues surge de la mano de Raúl Pateras, marqués de Pescara, y promueven la fabricación de un helicóptero que, bueno, pues tampoco hará algunos vuelos en Barcelona, pero que no llegará mucho más allá, cuyo desarrollo se continúa luego en Francia. En ese momento que estaba en Barcelona, se enamoró de una catalana. La vio un día por el Paseo de Gracia, que iba con su madre, que se iba sentando en todos los bancos porque le dolían unos zapatos nuevos que llevaba, y a mi padre le hizo gracia. La siguió hasta ver dónde vivía y bueno, y la empezó a cortejar y no paró hasta que se casó con ella. Papá era un encanto, vamos, por lo que cuentan la gente. Un hombre abierto y simpático y alegre y ocurrente. Y cuando eran novios, él iba en una avioneta a volar sobre la playa para saludarla desde la avioneta. Todo el pueblo de Malgrat se quedaba admirado, ¿no? Les llamaba la atención. Fue un apoyo grandísimo para papá. Dentro de que diariamente cada uno tenía su eso, pero estaban muy unidos. Se necesitaban muchísimo. Bueno, lo digo por las cartas. Tanto ella como él, yo creo que pocas relaciones son tan fuertes. Sí, todas las Sí, anestesia. De nuevo el recuerdo me la debe
ser horrible. Querida Montserrat, pensaba haber ido a Alemania por Barcelona para arreglar de verte, pero tengo que pasar por Bilbao para la firma de la Sociedad de los Cepelines y no hay modo de hacer combinación. En París y en Alemania me detendré lo menos posible y espero estar de vuelta antes del 20 de este mes. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial y se firma el Tratado de Paz de Versalles, Francia y los países ganadores también pretenden hundir o por lo menos anquilosar la industria armamentística y bélica alemana. Y una de sus piezas es la industria aeronáutica. Dentro del Tratado de Versalles se impide en Alemania la fabricación de aeronaves y dirigibles en su país. Eso hace que Alemania tenga que acudir a varios subterfugios para seguir fabricando aeronaves. Hugo Echner y la empresa Luftbau Zeppelin se dan cuenta de que los estudios meteorológicos que Herrera venía haciendo de la zona eran fundamentales. Todos siguieron las rutas del Atlántico Sur, que eran las que Herrera siempre defendió como vía más segura para mantener vuelos regulares. Dentro de los grandes proyectos que tenía Alemania era unir Europa con Sudamérica. Y era un proyecto que pretendía suplantar la pérdida de las colonias que ellos habían tenido en África. Aprovechar los recursos naturales de Sudamérica para un neocolonialismo que impulsara su economía. Entonces, la línea de comunicación con Europa era vital. Pero como ellos no pueden volar de Alemania a Sudamérica por su impide el Tratado de Versalles, pues promueven la creación de una compañía en España que era la Colón Transaérea Española. Todo va saliendo bien, gracias a Dios. En Sevilla se probó el aparato alemán, que ya está haciendo el servicio. Y aquí en Bilbao ha quedado acordada la constitución de la Sociedad de los Cepelines, de la que es probable me den la gerencia. Él asume un compromiso serio con la Transaérea Colón y él se convierte pues prácticamente en el director técnico de la empresa. Están reunidos en Friedrichshafen el primer lote de viajeros del Graf Zeppelin. El día es espléndido. El Graf Zeppelin es tan grande que al primer golpe de vista en el cobertizo donde está no se le ve. Parece un gigantesco monstruo de Aquarium este pez volador. La longitud total del Graf Zeppelin es de 236 metros y un diámetro máximo de 36. En Sevilla bajarán 4 viajeros y subirán 2 representantes de la aeronáutica española, el teniente coronel Emilio Herrera y el infante Alfonso, invitado por la Casa Zeppelin. Damas solamente van 2, Frau Borley y Lady Grace Drummond-Hay. Periodistas somos 3, un alemán, representante de la casa editora Ullstein, un norteamericano por la prensa de Hearst y yo, Corpus Varga, corresponsal de La Nación. El Estado Mayor del Graf Zeppelin va completo, con el doctor Hugo Echner en la cabeza y el comandante Lehmann en el mando. Desde prácticamente 1920 yo veo una empatía entre Herrera y la Luftbau Zeppelin. Es verdad que Hugo Echner es una persona muy afable, que respeta y valora muchísimo a Herrera. No hay que olvidar que Hugo Echner, que lleva a cabo el éxito de esta empresa, era un doctor en filosofía. Es decir, él se recicló, aprendió muchísimo de dirigibles, pero él no era ni un ingeniero aeronáutico ni era un tecnólogo de la aeronáutica. Herrera sí lo era.
Y yo creo que ahí se produjo una feliz conjunción. Loring y Herrera coincidían plenamente en un objetivo que era el desarrollo de la aviación española. Uno era fundamentalmente el científico, el tecnólogo, el otro era el hombre de empresa, pero también con una sólida formación. Y él entra en asociación con varios personajes importantísimos. Entre ellos, el propio Alfonso XIII pone capital para esta línea que va a ser Sevilla-Buenos Aires. En las listas de pasajeros aparecen hombres de negocio y van a hacer operaciones financieras. Sabemos por los registros que hay de las valijas que, aparte de la carga de correspondencia y tal, que viajaban unas valijas especialmente protegidas, que solía ser, como he dicho, papel moneda, que suele ser pues letras de bonos del Estado, en unas condiciones de una gran seguridad y evidentemente con el pago de un elevado porcentaje, ¿no? Sin lugar a dudas. Era muy importante el tipo de mercancía. Ya digo, era una mercancía muy selecta. Incluso en algunas ocasiones se transportaron cargas de diamantes. Llegó a transportar más de 20 toneladas de carga, Llegó a transportar incluso automóviles desde Alemania a Estados Unidos y nunca bajó de las 6 toneladas de correspondencia. Europa fue pionera en el transporte primero de correo y luego poco a poco, según fue habiendo aviones modificados con más capacidad, pues incluso para transportar pasajeros. Y evidentemente Loring, que veía cualquier oportunidad en el mundo de la aviación y enseguida la ponía en marcha, pues no podía estar ajeno a eso. Ya estando en Barcelona, él se adentra en una aventura de transporte aéreo, posiblemente de las primeras aventuras que se producen en España, y es la línea Barcelona-Palma de Mallorca, principalmente para el transporte del correo aéreo, que una carta tardase 8 o 10 días desde Barcelona a Palma, pues pasaba a ser de un solo día. En aquel momento la única opción era con hidroaviones. En el primer vuelo de la línea va el propio Loring. Va Loring, el piloto Gino Gianello, que es el piloto de la Casa Saboya, y un periodista, Code Triola, que es el que los acompaña. Vuelan desde el puerto de Barcelona al puerto de Palma y regresan con un éxito total. Aquí hay un gran entusiasmo por los vuelos y por la línea aérea que vamos a hacer. Todo el mundo nos atiende mucho y nos da toda clase de facilidades para ir organizando las cosas. Todos los periódicos apoyan la idea y espero que hagamos bien todo lo que nos hemos propuesto. La aviación, al lado de otros inconvenientes, tiene esta ventaja, que todo el mundo se interesa por ella y ayuda en lo que haga falta. Me están dando prisa para marcharnos. Vamos al puerto a elegir sitio para construir el hangar y los talleres. La Autoridad Aeronáutica Española no termina de concederles la autorización y sobre todo la subvención para el vuelo. Hay que pensar que en aquellos años 20 todas las líneas aéreas eran subvencionadas. No había posibilidad de mantener una línea si no era con la subvención del Estado. La posición que tenía Loring era una posición, aparte económicamente holgada, era políticamente muy válida en aquel momento. Él estaba muy relacionado con las familias aristocráticas españolas y con los círculos de poder. Es evidente que la posición social jugó un papel, pero aparte de eso fue su carácter emprendedor, su entusiasmo y con una gran habilidad para convencer a la gente para que se embarcara en sus proyectos. El rey era el primer interesado en que la industria aeronáutica se desarrollara, todo lo moderno de los trenes, los dirigibles y especialmente los automóviles y aviones. Él tenía los coches más avanzados, visitó a los hermanos Wright. También era indudablemente un enamorado de la aviación. Y claro, desde su puesto como rey, él no podía hacer directamente los aviones, pero sí que su estímulo y su apoyo estaba allí donde hacía falta. Somos 8 hermanos, la mitad 4 nacieron en Madrid, vamos yo entre ellos, otros 4 nacieron en Barcelona, de manera que en el momento del parto, pues unas veces mi madre estaba en Barcelona en casa de su madre o en Madrid, en su casa. Mi primer vuelo en avión fue antes de nacer.
Tengo todavía guardado por ahí en algún sitio un billete de avión en la compañía Clasa de Barcelona a Madrid a nombre de Montserrat Miró Bordas, mi madre, y de una hermana mía, Mercedes Loring Miró, que debía tener entonces 4 años o cosas así. El día 4 o 5 de octubre de 1929. Y yo nací el 16 de octubre de 1929. En un Junker o en un Fokker íbamos de Madrid a Barcelona y nos sacaron una foto antes de salir por si se caía el avión, saber quiénes iban dentro. O por salíamos en el periódico. En el ABC ponía: el constructor de aviones, don Jorge Loring, se traslada a Barcelona con su familia. Yo creo que había sitio para 30 personas. Los niños en fila, con mis padres, a veces estaba una hermana de mi madre, estaba mi Jenny, las niñeras, el ama del último que había nacido, que siempre tenía su ama, y luego había siempre un matrimonio, alguien que había viajado con nosotros. Una hermana mía, Nuria, pues tuvo en alguna ocasión, no sé qué era, tosferina o algo así, y le recomendaron climas de altura. Entonces la solución fue que mi padre se la llevaba en avión y le daba un paseo en avión todos los días por la mañana, y esos eran los climas de altura. Y dentro del avión jugábamos, corríamos para arriba y para abajo, eso de ir atado así, ¿no? Y había momentos en que cuando el avión pasaba de la montaña al valle, le chupaba, el valle chupa, entonces el avión bajaba rápido, mira, entonces se nos metía el estómago para adentro. Las muchachas se lo pasaban muy mal, algunas no querían ir, a veces se negaban y las mandaban en tren. Cuando veíamos abajo el mar nos daba mucho miedo de caernos, sin embargo sobre la tierra no nos daba miedo, nos gustaba mucho ver el paisaje desde arriba. En aquella época Málaga era la ciudad con más empuje industrial de España, ¿no? Y esos eran la familia más rica de Málaga, o sea, eran gente importante, ¿no? Es decir, me contaba que el presidente del gobierno iba a su casa a comer, en la época de Cánovas del Castillo y Francisco Silvela. Los Loring vienen de Boston. Este hombre era el delegado de Baring Brothers en España, era una de las casas de solera de Inglaterra de banca de negocios. Y además tenía negocios pues, de comercio, de aceite, de vino, de todo. Con la reina Cristina tenían mucha amistad, por eso viajaban mucho de Madrid a Málaga. Hacían reuniones en la Concepción a nivel político. Mi bisabuela, Amalia, era hija de Agustín Heredia. Se casó con Jorge Loring Oyarzábal, que como hacía comercio a través de los barcos, traía a su mujer plantas exóticas de muchos países. Y entonces Amalia, en su casa de la Concepción, fue adaptando partes del jardín a distintos climas, iba poniendo las plantas exóticas de acuerdo al clima que necesitaban esas plantas. También en un momento en que en Málaga hubo una epidemia de cólera, que fue horrible, pues ellos dieron orden a todas las farmacias que facilitaran los medicamentos a la gente, y con eso se pudo cortar la epidemia. Fue una cosa tan importante que les dieron el título, ahora me voy a
Yo soy tonta, pero me emociono cuando digo cosas. Les dieron el título de marqueses de Casa Loren. Es que a mí me gusta que el título se lo hayan dado por algo tan bonito como es haber ayudado a que un pueblo se salvara de la epidemia. Así somos los Loren. Mi abuelo lo mataron por política, porque un día discutiendo con un periodista en un bar, al salir del bar, este señor le pegó 2 tiros y lo mató, cuando mi padre tenía 2 años. Estaba en la Concepción. Era la casa de los abuelos y pasaban temporadas. El transporte aéreo, como tal, nace en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Llegó el piporrazo, los países beligerantes se encuentran con muchísimos pilotos y muchísimos aviones a los que no hay uso de dar. Solamente las autoridades de la Dirección General de Correos y de Comunicaciones veían las ventajas que el transporte aéreo podía tener a la movilidad. Los aviones grandes de bombardeo eran adaptables para uso como transporte de correo. Hay una serie de países europeos que tienen colonias, por ejemplo en África. El transporte de correo y documentación rápidamente pues es un beneficio tremendo. Se promueven 3 líneas aeropostales. Solo la línea Sevilla-Larache recibe el apoyo para montarse como línea aeropostal, pero ocultando el interés que también tenía el ejército para comunicar el mando del protectorado con la península. La compañía empieza a funcionar en octubre de 1921 con aviones de Havilland DH-9. Tiene una eficacia y una regularidad muy encomiable durante los años 20. Eduardo Barrón era un ingeniero militar y hace amistad con Jorge Loring en Barcelona. Una de las grandes labores de Barrón fue precisamente conseguir que esa línea pues, tuviese una regularidad y una eficiencia importante. Cuando él en 1923 decide montar la fábrica de Carabanchel, acude a Eduardo Barrón. La línea finalmente desaparece por el interés de Primo de Rivera de hacer un monopolio. Promueve en el año 28 la unificación de todas las compañías del entorno aeronáutico en una sola compañía que finalmente va a ser la concesionaria de líneas aéreas subvencionadas Sociedad Anónima, CLASA. Entonces el Loring se integra también en CLASA, en la concesionaria, como representante de talleres Loring, y con esa posición que él tiene en el Consejo de Administración de CLASA llega a ser el consejero delegado de la compañía estatal de líneas aéreas Sociedad Anónima. Los conflictos bélicos son los que han promovido el desarrollo de la aviación. La aviación tiene la virtud de que atraviesa las fronteras y que todo lo que hasta entonces, desde el punto de vista bélico, era poner trincheras, poner obstáculos naturales, pues desaparece con la aviación. Los aviones de los precursores utilizaron motores de explosión que había disponibles, motores de automóvil más o menos modificados, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces se pidió al fabricante de motores que hicieran motores más eficientes y mejor adaptados a su empleo en aviones, entre otras cosas por las maniobras que los aviones debían hacer en combate y por la fiabilidad. Porque hay que tener en cuenta, y eso es una constante que ha sido, es y será, es que los aviones llegan hasta donde son capaces de llegar los motores. Durante la Primera Guerra Mundial ya España, y a pesar de su neutralidad, hizo una aportación que fue decisiva para los aliados, que fue el famoso motor hispano-suiza, con el que se dotaron un gran número de aviones de combate aliados y que le dio la superioridad aérea a los aliados sobre los alemanes. España no había participado en la Primera Guerra Mundial, entonces tienen que acudir a fabricar aviones con licencia de fabricación extranjera, en este caso de los Fokker o los Breguet. Y la aviación militar española al final se decanta por que sea Loring quien fabrique el Fokker C4 holandés.
Al terreno del futuro aeródromo he ido varias veces y cada vez se pierde otro día. No sabes el trabajo que es ir comprobando parcela por parcela y entenderse con cada propietario. En lo que será el aeródromo hay más de 35 parcelas diferentes. Las cosas se van arreglando bien y creo que estoy aprovechando el viaje. Si sigo teniendo suerte, de aquí a fin de año estará todo consolidado y quedaremos muy bien, después de devolver a Manolo todo lo que ha perdido. Talleres Jorge Loring es una empresa que se constituye en 1923 a la espalda del concurso de aviones de ese año. La Fortuna se alía con él y la aviación militar le concede tanto la escuela de pilotos como la fabricación de 20 aeronaves Fokker C4. Los aparatos salieron la mar de bien. Hicieron 202 kilómetros y medio por hora en lugar de 200. Para este año me piden 30 aparatos y además otros 8 aparatos en piezas de recambio. Yo hubiera querido algo más, pero no ha podido ser. De todos modos, ya es algo. Podremos organizar bien la fábrica y quedar tranquilos. De dinero aún sigo mal. Creo que en esta semana que viene se firmará el nuevo contrato. Me darán un anticipo y quedaré tranquilo. No era una fábrica al uso, sino que era una fábrica que disponía de ciertos avances sociales para la época. Se montó un taller de aprendices. Para los obreros había puesto un comedor para facilitarles la comida, que no tuvieran que llevar la comida de su casa, y también les facilitaba una especie de economato para que pudieran comprar barato. De hecho, en todo el tiempo que él dirigió la fábrica, no se conoce que hubiesen conflictos laborales que paralizaran la producción o que tuviesen algo que ver con actividades de esa naturaleza. Mi hermano Jorge recuerda que cuando iba allí de visita, pues los obreros le trataban como un niño de la familia, le paseaban, le enseñaban todo. Iban a la fábrica con los compañeros de colegio y allí mi padre pues les facilitaba un piloto que les paseara en avión por toda la región. Las dos industrias aeronáuticas más importantes que había en España eran Casa Construcciones Aeronáuticas, fundada por José Ortiz Echagüe en 1923, y Talleres Loring, Jorge Loring. El salto a la gloria de las líneas comerciales civiles españolas es el puente aéreo que empieza a Nuevo Loring y Iberia. Este consorcio de Iberia, Lufthansa, etcétera, hace ese primer vuelo. Tenemos que considerar a Jorge Loring, que es no solo pionero de la construcción en España de las líneas aéreas postales, sino de empezar a considerar como un negocio este tipo de vuelos.
la aviación militar en 1929, en una época en la que el directorio de Primo de Rivera ha favorecido mucho el desarrollo de la industria en general y la aeronáutica en particular, le concede a Talleres Loring la realización de un autogiro C12. La Cierva llega a iniciar trabajos con Loring de la mano de Emilio Herrera. La Cierva propone una modificación del autogiro, estamos todavía en la época de desarrollo técnico del aparato, y entonces se lo propone a aviación militar. Es cuando Juan de la Cierva empieza a trabajar directamente con Loring para hacer las modificaciones. El sistema es extraordinario, con una deflexión del aire del rotor hacia la cola, que la cola devolvía, y permitía, como todos los autogiros, pues aterrizar y despegar en muy poco espacio. Es decir, que Loring fue decisivo en lo que hoy en día se hace desde salvar la vida en un barco a todos los tripulantes o salvar en lo alto de un edificio a todas las personas afectadas por un incendio o en una isla o en un naufragio o en unas inundaciones. El hecho de que Loring ya hubiese tenido la experiencia con Pescara, lo que hacía que tenía una predisposición mucho mayor a ese tipo de proyectos, que unido a su entusiasmo natural por todo lo que volara, fue lo que le acercó a volcarse en el proyecto de la Cierva. Los grandes trabajos de Loring en Sevilla son inmensos para conseguir los terrenos para el aeropuerto de dirigibles. Obtiene la ayuda del torero Ignacio Sánchez Mejías, que le cede una de sus fincas, Hernán Cebolla, para hacer la estación de dirigibles. Se da por llamar Aeropuerto Terminal de Europa, que va a ser el punto de salida de la línea de dirigibles, de manera que los aviones del resto de Europa llevarían el transporte aéreo hasta Sevilla, los pasajeros y la mercancía se trasladarían al dirigible, que cruzaría el Atlántico hasta Buenos Aires, y allí se produciría una nueva dispersión del tráfico en aviones convencionales. Tenía una envergadura muy superior al Titanic, o sea, es que hay que tomar esos datos, tenerlos presentes. Estamos hablando de una nave impresionante en volumen y en dimensiones en todos los sentidos. Acaba de subir el Graf Zeppelin como si subiera en ascensor la Torre de Pisa. La impresión es que el público se hunde de coronilla. El Zeppelin se balancea más suavemente que un buque. Brilla la cinta estirada de un río. Hemos pasado las Islas Baleares para venir a Cartagena y seguir a lo largo el perfil adusto de España. El viento es favorable, hacemos 200 kilómetros por hora. Encontramos limpio de nubes el estrecho de Gibraltar. El mar, tomado aquí por la cintura, entre Europa y África, se hace espuma tumbado al sol. El gran Zeppelin contonea el peñón, parece que lo está festejando. El Zeppelin flota. Podría estar ya en Sevilla, es la 1 del mediodía. El doctor Ekener quiere esperar hasta las 6 de la tarde. Entonces el viento será menor y el descenso más fácil. La sombra del Zeppelin nos sigue fielmente como a un perro. Vamos descendiendo. Sevilla aparece como una paloma sujeta con la cinta del Guadalquivir. Damos vueltas sobre la ciudad, distinguimos la gente que nos saluda desde las terrazas y un niño nos envía los reflejos de su espejo. El recibimiento en Sevilla ha sido una bocanada de entusiasmo y de calor. Sevilla está haciendo esta noche un pintoresco velatorio al dirigible. El aeropuerto, convertido en feria, con puestos de bebidas, es visitado por una multitud que rinde culto al Graf Zeppelin, rival hoy de la Macarena. Mi padre tenía distintas facetas, ¿no? La faceta humana y esta faceta de emprendedor, que es lo que le absorbía muchísimo la vida. Incluso los domingos, cuando
estaba en casa por la tarde, se sentaba a hacer dibujos de todo lo que estaba preparando para el próximo avión que iba a construir. Nosotros le veíamos poquísimo, aunque era muy cariñoso, y había cosas bonitas y cosas difíciles. Me acuerdo una vez, yo solo tenía 6 años, pero me acuerdo que tuvo un disgusto muy grande un día que se estrenaba un avión. El trimotor Loring era un avión en la línea del Fokker F-7, un trimotor de pasajeros. En julio del año 32, en un vuelo de pruebas, se estrelló pues, muy cerquita de aquí. Los tubos de acero con los que se había construido el fuselaje eran de importación, habían sido traídos en barco y en la bodega hubo un incendio. Ese incendio habría calentado, había elevado sensiblemente la temperatura de esos tubos, que habrían perdido propiedades mecánicas por el efecto del calor. El piloto, pues al subirse al avión, cogió mal la velocidad, subió demasiado en picado y entró en barrena. Entonces no pudo controlarlo y se estrelló y se mató. Y eso para mi padre fue un disgusto horrible. Yo me acuerdo, pues ahora sí me voy a emocionar, porque recuerdo cómo mi padre sufrió. Porque no solo se mató el piloto, es que se mató también su chofer, Aurelio, que era como de la familia, que había ido a llevar al piloto un almohadón a última hora y se quedó. Se quedó dentro del avión y cuando mi padre vio que la tragedia, empezó a llamar a Aurelio, Aurelio, y Aurelio no aparecía y estaba dentro muerto. Eso fue para él horrible. A las 8:30 subimos los pasajeros, entre ellos el infante Alfonso y el teniente coronel Emilio Herrera. Empieza la maniobra de ascenso. Vamos hacia las Canarias. El dirigible navega aprovechando los vientos como un barco de vela. Ha subido en Sevilla como viajera la Macarena en estampa, regalada por la cofradía sevillana del mismo nombre. Ha sido colgada en el comedor frente al mapa. Unos se acercan al mapa, otros a la Virgen. Entramos en la corriente de vientos alisios. Pasaremos Cabo Verde y por el Ecuador mañana por la mañana a mediodía. A las 2 de la madrugada empezará la gran prueba del Graf Zeppelin, al entrar por primera vez en la zona ecuatorial. El teniente coronel Emilio Herrera me hizo las siguientes declaraciones. La prueba ha sido concluyente, el tiempo normal, ha llovido mucho en la zona de los chubascos. Se habrán convencido quienes creían imposible que el Graf Zeppelin pasara al Ecuador. Deseo expresar por medio del periódico La Nación la alegría que sentirán conmigo millones de hombres al saber a Sevilla a 3 días de viaje delicioso de Buenos Aires. De Sevilla a Pernambuco, el Zeppelin ha tardado exactamente 3 días y 2 noches. El próximo Zeppelin, ahora en cantera, tardará menos. Se tarda en recorrer con buque la misma distancia 15 o más días. Ha ocurrido, pues, una cosa sensacional. La Tierra se ha achicado. Es un triunfo de la técnica, nada más y nada menos.
Es verdad que en Sevilla hay un movimiento interesantísimo de apoyo en la prensa, incluso se crean grupos que quizás el mayor representante es un aristócrata sevillano, Tomás Martín de Barbadillo, que apoya a la empresa, que defiende en los medios el proyecto de Sevilla, aeropuerto terminal de Europa. Y bueno, esto realmente chocó, yo creo que chocó en España con la oposición de grupos financieros y de grupos navieros, ¿sí? Mientras que el dirigible se planteaba atravesar el Atlántico en 3 días y medio, los paquebotes más rápidos del tiempo no lo podían hacer en menos de 10 o 12 días. Sus grandes accionistas estaban muy próximos al poder, ¿no? Y no hay que olvidar que esas grandes empresas estaban todas de una u otra forma vinculadas a Sevilla y a la zona del Atlántico occidental de España, ¿no? Primo de Rivera era jerezano. Ellos tienen que obtener la subvención de la línea del gobierno español, que se demora eternamente, a pesar de los grandes esfuerzos de Loring. Sí consigue montar un poste de amarre y montar algunas instalaciones con muchísimas dificultades, y que la Zeppelin, en los vuelos que hace a Sudamérica, en varios de esos vuelos, haga escala en Sevilla. Desgraciadamente es una estrategia muy sutil, porque el gobierno en ningún momento le dice que no, sino simplemente se produce una serie de dilaciones. Y claro, llega un momento en que los alemanes sobre todo se dan cuenta de que el gobierno español no estaba dispuesto a hacer la inversión. Con Primo de Rivera es evidente. Hay ciertos intentos por recuperar el tema en la República. De hecho, sabemos que Lerroux se desplaza a Sevilla y vuelan por la Baja Andalucía, hace un vuelo en 1934 en el Graf Zeppelin. Hugo Echner y Emilio Herrera visitan incluso a Azaña en su etapa de ministro de la Guerra para que vea el proyecto, y Azaña lo acoge bien, pero aquello no prospera. Ese proyecto en Europa generó unas tensiones tremendas, y Francia además compra voluntades en España. Compra voluntades de políticos y desgraciadamente también del ámbito aeronáutico, ¿no? Que emprenden unas campañas durísimas contra dirigibles. En ese periodo de tiempo tan dilatado en el que el proyecto de la Colón Transaérea Española está vivo, pues se levantan las restricciones a Alemania para la fabricación de dirigibles y de movilidad aérea, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la Zeppelin pierde su interés en la Colón, abandona el proyecto desde el punto de vista técnico y yo creo económico, y al final todo se viene abajo, porque creo que se llegó tarde, aunque la idea podía haber sido muy laudable. Mi padre tuvo problemas económicos graves a partir del crack de la bolsa del Nueva York, de Wall Street, en octubre de 1929, casi la misma fecha de mi nacimiento. Y es el momento en el que las deudas que Loring había contraído con todos los proveedores y demás, pues le hacen tener que acudir a muchísimos pleitos que había presentado en su contra y perder la fábrica, hasta que su hermano Manuel Loring otra vez se hace cargo de la deuda y se hace cargo de la situación de la fábrica, pero ya convertida en Aeronáutica Industrial Sociedad Anónima. Manuel Loring para mí es el paño de lágrimas de Jorge Loring, que ejerció con él el papel de padre, que vio en su hermano pequeño todas las ilusiones que él no podía haber hecho nunca realidad. El hecho de que fuera luego el conde de Mieres, bueno, pues le hizo tener una posición mucho más holgada que la de Jorge.
se inicia la sublevación militar de julio del 36, la fábrica de Lorin en aquel momento tiene un nivel de actividad razonable, ¿no? Se ve incorporado a la fábrica unos años antes Arturo González Gil, que es un ingeniero muy importante, organiza un batallón con los obreros de la fábrica y con el resto de las fábricas de Madrid para oponerse a la sublevación, y muere pocos días después en el frente de batalla. Eso hace que se desequilibre totalmente la posición de Lorin en su propia empresa, ¿no? González Gil era el valedor de Lorin ante la parte, digamos, más radical que podía haber de los obreros. Intentan, no sé, manifestar su ira personal contra Lorin, como en miles de casos del resto del país, ¿no? Entonces él se refugia en la embajada inglesa, que es donde tenía muy buenos amigos. Lo localizan parte de estas personas y lo trasladan a la radio comunista que había en la calle O'Donnell y después a la comisaría del Congreso. Avisaron a mi madre que estaba preso. Al cabo de 3 días ya no estaba, y entonces le dijeron, no, le hemos soltado porque no hemos encontrado nada contra él. Se presupone que es sometido a una especie de juicio popular del cual sale absuelto porque es liberado, pero inmediatamente después es secuestrado por unos individuos y que lo llevan a la propia fábrica de Carabanchel. Mi madre le fue buscando por todas las cárceles, incluso iban a los depósitos de cadáveres. Llamó el teléfono y dijeron, es la casa de don Jorge Lorin, pues mire que está aquí su cadáver, está aquí el cadáver de don Jorge Lorin en el cementerio de Carabanchel, que vengan a reconocerle. Mi madre se quedó hundida totalmente, que le reconocieron, fíjate, por los zapatos, porque él siempre se hacía los zapatos iguales y claro, eso era inconfundible. Tenía una mentalidad bastante abierta a muchos aspectos de la vida. Y no creo que hubiese una cuestión política en su muerte. Son una serie de muertes absurdas que no se hubieran explicado de ninguna manera de no ser por ese ambiente de crispación extraordinario que tenía España en aquel momento y que yo atribuyo en su gran mayoría a los anarquistas. Anarquistas que en muchos casos fueron manipulados por otros, a veces de ideologías opuestas, y que son los que en aquel momento hicieron a España ingobernable. Madrid estaba ya cercada por las tropas de Franco. Introdujeron la población civil hacia el centro. Y un día llegó un señor con una bandera que parecía republicana, era belga, un señor que se llamaba Saki, que no nos conocía de nada, pero que había oído hablar de nosotros, y dijo, bueno, pues, ¿qué necesitan? ¿Qué es en qué les puedo ayudar? Y a nosotros nos consiguió viajar por medio de la Cruz Roja a Barcelona. A mí me llevaron a casa unos primos que estaban bien colocados y tenía una niña de mi edad y estuve allí como una prima refugiada. ...8 de febrero de 1939... a través de la Cruz Roja Internacional, muy temprano por la mañana, vinieron allí 2 o 3 coches, nos metieron a todos los niños y a mi madre a la frontera, a Portbou. De manera que salimos de Barcelona, yo creo, 5 días antes de que entrara Franco. Hicimos un viaje bastante largo, yo recuerdo también un tren de esos antiguos, cruzando toda España, sin pasar por Madrid, claro, por Extremadura, hasta Málaga. Y fuimos a parar a casa de mi tía Cristina. La que tuvo mérito es mi madre recibiendo ella, ya viuda, con los 14 niños, sobrino y cuñado, en cantidades asombrosas, porque llegaron los de Madrid, llegaron los de Almería, y aquello era el enjambre número 1. Sí. Con un jardín grande de 2000 metros cuadrados, en donde estábamos todo el día que te juega todos los primos. Era un chalet con 2 plantas y un altillo, y en el altillo, en un cuarto de baño, una habitación, una terraza, vivíamos allí. Mi madre se queda paralítica al mes de morir mi padre. Nos dirigía y nos ordenaba y nos educaba con la vista nada más. Así de mérito tiene. Esa es la realidad.
a Isa le asignan la fabricación de aviones de madera y tela. Deciden que sería bueno que se trasladase la fábrica a León para utilizar los pinos y la madera de los bosques de la zona norte de Castilla. Manuel Loring indaga con varios de sus conocidos ante el general Franco que cuáles eran las razones. Franco les acusa a la familia Loring de ser pro-monárquicos y pro-Don Juan, y entonces, bueno, pues pretende de alguna manera pretende castigar su fidelidad monárquica. Una vez que la fábrica empezó otra vez a funcionar y se construyeron los camiones aquellos Avia, hasta que mi primo Manolo decidió vender las acciones a casa, y entonces mi madre vendió también. El hecho de que sus hijos se hayan dedicado a la vida religiosa, pues eso hace que la figura de los padres no tenga la visibilidad que en el caso de que los hijos se dediquen a una actividad similar a la de los padres y la continúen. Evidentemente la historia de mi familia está muy condicionada por la muerte de mi padre, eso es evidente, y por la situación de la guerra y por esa época de mucha precariedad económica. Cuando mataron a mi padre, mi madre tenía 36 años y 8 hijos, el mayor de 15, y nos sacó adelante. Si eso no hubiera ocurrido, pues mi familia sería otra cosa. ¿Qué cosa? Ni idea. En 1930 instó a Barrón para desarrollar un avión de grandes dimensiones, un avión comercial de grandes dimensiones, el Loring B2. Empezó a hacer piezas, empezó a hacer ensayos de las piezas vitales, por ejemplo, de costillas del ala, con las dimensiones que ese avión hubiera tenido. Si en vez de poner camarotes hubieras puesto asientos, habría llevado 100 pasajeros. Él tenía en construcción lo que en casa se hablaba el avión gigante. El avión gigante era un avión de 6 motores. Probablemente hubiera supuesto una revolución, y desde luego hubiera elevado al taller Jorge Loring a un puesto muy puntero en la industria aeronáutica de la época. No cabe la menor duda. Ese avión de 6 motores se quedó sin hacer. Pero ese era su sueño, cruzar el Atlántico en avión. Allí donde había una oportunidad, allí donde había la posibilidad de montar una empresa, llámese de transporte aéreo, de formación de pilotos, de construcción, de lo que fuera, allí estaba Loring.
Y claro, eso era inconfundible. Tenía una mentalidad bastante abierta a muchos aspectos de la vida. Y no creo que hubiese una cuestión política en su muerte. Son una serie de muertes absurdas que no se hubieran explicado de ninguna manera de no ser por ese ambiente de crispación extraordinario que tenía España en aquel momento y que yo atribuyo en su gran mayoría a los anarquistas. Anarquistas que en muchos casos fueron manipulados por otros, a veces de ideologías opuestas, y que son los que en aquel momento hicieron a España ingobernable. Madrid estaba ya cercada por las tropas de Franco. Introdujeron la población civil hacia el centro. Y un día llegó un señor con una bandera que parecía republicana, era belga, un señor que se llamaba Saki, que no nos conocía de nada, pero que había oído hablar de nosotros, y dijo, bueno, pues, ¿qué necesitan? ¿Qué es en qué les puedo ayudar? Y a nosotros nos consiguió viajar por medio de la Cruz Roja a Barcelona. A mí me llevaron a casa unos primos que estaban bien colocados y tenía una niña de mi edad y estuve allí como una prima refugiada. ...8 de febrero de 1939... a través de la Cruz Roja Internacional, muy temprano por la mañana, vinieron allí 2 o 3 coches, nos metieron a todos los niños y a mi madre a la frontera, a Portbou. De manera que salimos de Barcelona, yo creo, 5 días antes de que diera Franco. Hicimos un viaje bastante largo, yo recuerdo también un tren de esos antiguos, cruzando toda España, sin pasar por Madrid, claro, por Extremadura, hasta Málaga. Y fuimos a parar a casa de mi tía Cristina. La que tuvo mérito es mi madre recibiendo ella, ya viuda, con los 14 niños, sobrino y cuñado, en cantidades asombrosas, porque llegaron los de Madrid, llegaron los de Almería, y aquello era el enjambre número 1, sí. Con un jardín grande de 2000 metros cuadrados, en donde estábamos todo el día juega que te juega todos los primos. Era un chalet con 2 plantas y un altillo, y en el altillo era un cuarto de baño, una habitación, una terraza, vivíamos allí. Mi madre se queda paralítica al mes de morir mi padre. Nos dirigía y nos ordenaba y nos educaba con la vista nada más. Así de mérito tiene. Esa es la realidad. A Isa le asignan la fabricación de aviones náuticos, ni era un tecnólogo de la aeronáutica. Herrera sí lo era. Y yo creo que ahí se produjo una feliz conjunción. Loring y Herrera coincidían plenamente en un objetivo que era el desarrollo de la aviación española. Uno era fundamentalmente el científico, el tecnólogo, el otro era el hombre de empresa, pero también con una sólida formación. Y él entra en asociación con varios personajes importantísimos. Entre ellos, el propio Alfonso XIII pone capital para esta línea que va a ser Sevilla-Buenos Aires. En las listas de pasajeros aparecen hombres de negocio y van a hacer operaciones financieras. Sabemos, por los registros que hay de las valijas, que aparte de la carga de correspondencia y tal, que viajaban unas valijas especialmente protegidas, que solía ser, como he dicho, papel moneda, que suele ser pues letras de bonos del Estado, en unas condiciones de una gran seguridad y evidentemente con el pago de un elevado porcentaje, ¿no? Sin lugar a dudas. Era muy importante el tipo de mercancía. Ya digo, era una mercancía muy selecta. Incluso en algunas ocasiones se transportaron cargas de diamantes. Llegó a transportar más de 20 toneladas de carga, Llegó a transportar incluso automóviles desde Alemania a Estados Unidos y nunca bajó de las 6 toneladas de correspondencia.
Europa fue pionera en el transporte primero de correo y luego poco a poco, según fue habiendo aviones modificados con más capacidad, pues incluso para transportar pasajeros. Y evidentemente Loring, que veía cualquier oportunidad en el mundo de la aviación y enseguida la ponía en marcha, pues no podía estar ajeno a eso. Ya estando en Barcelona, él se adentra en una aventura de transporte aéreo, posiblemente de las primeras aventuras que se producen en España, y es la línea Barcelona-Palma de Mallorca, principalmente para el transporte del correo aéreo, que una carta tardase 8 o 10 días desde Barcelona a Palma, pues pasaba a ser de un solo día. En aquel momento la única opción era con hidroaviones. En el primer vuelo de la línea va el propio Loring. Va Loring, el piloto Gino Gianello, que es el piloto de la Casa Saboya, y un periodista, Code Triola, que es el que los acompaña. Vuelan desde el puerto de Barcelona al puerto de Palma y regresan con un éxito total. Aquí hay un gran entusiasmo por los vuelos y por la línea aérea que vamos a hacer. Todo el mundo nos atiende mucho y nos da toda clase de facilidades para ir organizando las cosas. Todos los periódicos... 1929, casi la misma fecha de mi nacimiento. Y es el momento en el que las deudas que Loring había contraído con todos los proveedores y demás, pues le hacen tener que acudir a muchísimos pleitos que había presentado en su contra y perder la fábrica. Hasta que su hermano Manuel Loring otra vez se hace cargo de la deuda y se hace cargo de la situación de la fábrica, pero ya convertida en Aeronáutica Industrial Sociedad Anónima. Manuel Loring para mí es el paño de lágrimas de Jorge Loring, que ejerció con él el papel de padre, que vio en su hermano pequeño todas las ilusiones que él no podía haber hecho nunca realidad. El hecho de que fuera luego el conde de Mieres, bueno, pues le hizo tener una posición mucho más holgada que la de Jorge. Se inicia la sublevación militar de julio del 36. La fábrica de Loring en aquel momento tiene un nivel de actividad razonable, ¿no? Se ve incorporado a la fábrica unos años antes Arturo González Gil, que es un ingeniero muy importante, organiza un batallón con los obreros de la fábrica y con el resto de las fábricas de Madrid para oponerse a la sublevación, y muere pocos días después en el frente de batalla. Eso hace que se desequilibre totalmente la posición de Loring en su propia empresa. González Gil era el valedor de Loring ante la parte, digamos, más radical que podía haber de los obreros. Intentan, no sé, manifestar su ira personal contra Loring, como en miles de casos del resto del país, ¿no? Entonces él se refugia en la embajada inglesa, que es donde tenía muy buenos amigos. Lo localizan parte de estas personas y lo trasladan a la radio comunista que había en la calle O'Donnell y después a la comisaría del Congreso. Avisaron a mi madre que estaba preso. Al cabo de 3 días ya no estaba, y entonces le dijeron, no, le hemos soltado porque no hemos encontrado nada contra él. Se presupone que es sometido a una especie de juicio popular del cual sale absuelto porque es liberado, pero inmediatamente después es secuestrado por unos individuos y que lo llevan a la propia fábrica de Carabanchel. Mi madre le fue buscando por todas las cárceles, incluso iban a los depósitos de cadáveres. Llamó el teléfono y dijeron, es la casa de don Jorge Loring, pues mire que está aquí su cadáver, está aquí el cadáver de don Jorge Loring en el cementerio de Carabanchel, que vengan a reconocerle. Mi madre se quedó hundida totalmente, que le reconocieron, fíjate, por los zapatos, porque él siempre se hacía los zapatos iguales y claro, eso era inconfundible. Tenía una mentalidad bastante abierta. Oriental de España, ¿no? Primo de Rivera era jerezano. Ellos tienen que obtener la subvención de la línea del gobierno español, que se demora eternamente, a pesar de los grandes esfuerzos de Loring. Sí consigue montar un poste de amarre y montar algunas instalaciones con muchísimas dificultades, y que la Zeppelin, en los vuelos que hace a Sudamérica, en varios de esos vuelos, haga escala en Sevilla. Desgraciadamente es una estrategia muy sutil, porque el gobierno en ningún momento le dice que no, sino simplemente se produce una serie de dilaciones. Y claro, llega un momento en que los alemanes sobre todo se dan cuenta de que el gobierno español no estaba dispuesto a hacer la inversión. Con Primo de Rivera es evidente,
Hay ciertos intentos por recuperar el tema en la República. De hecho, sabemos que Lerroux se desplaza a Sevilla y vuelan por la Baja Andalucía, hace un vuelo en 1934 en el Graf Zeppelin. Hugo Eckner y Emilio Herrera visitan incluso a Azaña en su etapa de ministro de la Guerra para que vea el proyecto, y Azaña lo acoge bien, pero aquello no prospera. Ese proyecto en Europa generó unas tensiones tremendas, y Francia además compra voluntades en España. Compra voluntades de políticos y desgraciadamente también del ámbito aeronáutico, ¿no?, que emprenden unas campañas durísimas contra dirigibles. En ese periodo de tiempo tan dilatado en el que el proyecto de la Colón Transaérea Española está vivo, pues se levantan las restricciones a Alemania para la fabricación de dirigibles y de movilidad aérea, ¿no? Con lo cual, evidentemente, la Zeppelin pierde su interés en la Colón, abandona el proyecto desde el punto de vista técnico y yo creo económico, y al final todo se viene abajo porque creo que se llegó tarde, aunque la idea podía haber sido muy laudable. Mi padre tuvo problemas económicos graves a partir del crack de la bolsa del Nueva York, de Wall Street, en octubre de 1929, casi la misma fecha de mi nacimiento. Y es el momento en el que las deudas que Loring había contraído con todos los proveedores y demás, pues le hacen tener que acudir a muchísimos pleitos que había presentado en su contra y perder la fábrica. Hasta que su hermano Manuel Loring otra vez se hace cargo de la deuda y se hace cargo de la situación de la fábrica, pero ya convertida en Aeronáutica Industrial Sociedad Anónima. Manuel Loring para mí es el paño de lágrimas de Jorge Loring, que ejerció con él el papel de padre, que vio en su hermano pequeño todas las ilusiones que él no podía haber hecho nunca realidad. El hecho de que fuera luego el conde de Mieres, bueno, pues le hizo tener una posición mucho más holgada que la de Jorge. Cuando se inicia la sublevación militar de julio del 36, la fábrica de Loring en aquel momento tiene un nivel de actividad razonable, ¿no? Se ve incorporado a la fábrica unos años antes Arturo González Gil, que es un ingeniero muy importante, organiza un batallón con los obreros de la fábrica y con el resto de las fábricas de Madrid para oponerse a la sublevación, y muere pocos días después en el frente de batalla. Eso hace que se desequilibre totalmente la posición de Loring en su propia empresa. González Gil era el valedor de Loring ante la parte, digamos, más radical que podía haber de los obreros. Intentan, no sé, manifestar su ira personal contra Loring, como en miles de casos del resto del país, ¿no? Entonces él se refugia en la embajada inglesa, que es donde tenía muy buenos amigos. Lo localizan parte de estas personas y lo trasladan a la radio comunista que había en la calle O'Donnell y después a la comisaría del Congreso. Avisaron a mi madre que estaba preso. Al cabo de 3 días ya no estaba, y entonces le dijeron no, le hemos soltado porque no hemos encontrado nada contra él. Se presupone que es sometido a una especie de juicio popular del cual sale absuelto porque es liberado,
pero inmediatamente después es secuestrado por unos individuos y que lo llevan a la propia fábrica de Carabanchel. Mi madre le fue buscando por todas las cárceles, incluso iban a los depósitos de cadáveres. Llamó el teléfono. Entonces la solución fue que mi padre se la llevaba en avión y le daba un paseo en avión todos los días por la mañana, y esos eran los climas de altura. Y dentro del avión jugábamos, corríamos para arriba y para abajo, eso de ir atado así, ¿no? Y había momentos en que cuando el avión pasaba de la montaña al valle, le chupaba, el valle chupa, entonces el avión bajaba rápido, mira, entonces se nos metía el estómago para adentro. Las muchachas se lo pasaban muy mal, algunas no querían ir, a veces se negaban y las mandaban en tren. Cuando veíamos abajo el mar nos daba mucho miedo de caernos, sin embargo sobre la tierra no nos daba miedo, nos gustaba mucho ver el paisaje desde arriba. En aquella época Málaga era la ciudad con más empuje industrial de España, ¿no? Y estos eran la familia más rica de Málaga, o sea, eran gente importante, ¿no? Es decir, me contaba que el presidente del gobierno iba a su casa a comer, en la época de Cánovas del Castillo y Francisco Silvela. Los Loring vienen de Boston. Este hombre era el delegado de Baring Brothers en España, era una de las casas de solera de Inglaterra de banca de negocios. Y además tenía negocios pues, de comercio, de aceite, de vino, de todo. Con la reina Cristina tenían mucha amistad, por eso viajaban mucho de Madrid a Málaga. Hacían reuniones en la Concepción a nivel político. Mi bisabuela, Amalia, era hija de Agustín Heredia. Se casó con Jorge Loring Oyarzábal, que como hacía comercio a través de los barcos, traía a su mujer plantas exóticas de muchos países. Y entonces Amalia, en su casa de la Concepción, fue adaptando partes del jardín a distintos climas, iba poniendo las plantas exóticas de acuerdo al clima que necesitaban esas plantas. Podría estar ya en Sevilla, es la 1 del mediodía. El doctor Eckener quiere esperar hasta las 6 de la tarde. Entonces el viento será menor y el descenso más fácil. La sombra del Zeppelin nos sigue fielmente como a un perro. Vamos descendiendo. Sevilla aparece como una paloma sujeta con la cinta del Guadalquivir. Damos vueltas sobre la ciudad, distinguimos la gente que nos saluda desde las terrazas y un niño nos envía los reflejos de su espejo. El recibimiento en Sevilla ha sido una bocanada de entusiasmo y de calor. Sevilla está haciendo esta noche un pintoresco velatorio al dirigible. El aeropuerto, convertido en feria, con puestos de bebidas, es visitado por una multitud que rinde culto al Graf Zeppelin, rival hoy de la Macarena. Mi padre tenía distintas facetas, ¿no? La faceta humana y esta faceta de emprendedor, que es lo que le absorbía muchísimo la vida. Incluso los domingos, cuando estaba en casa por la tarde, se sentaba a hacer dibujos de todo lo que
estaba preparando para el próximo avión que iba a construir. Nosotros le veíamos poquísimo, aunque era muy cariñoso, y había cosas bonitas y cosas difíciles. Me acuerdo una vez, yo solo tenía 6 años, pero me acuerdo que tuvo un disgusto muy grande un día que se estrenaba un avión. El trimotor Loring era un avión en la línea del Fokker F-7, un trimotor de pasajeros. En julio del año 32, en un vuelo de pruebas, se estrelló pues, muy cerquita de aquí. Los tubos de acero con los que se había construido el fuselaje eran de importación, habían sido traídos en barco y en la bodega hubo un incendio. Ese incendio habría calentado, había elevado sensiblemente la temperatura de esos tubos, que habrían perdido propiedades mecánicas por el efecto del calor. El piloto, pues al subirse al avión, cogió mal la velocidad, subió demasiado en picado y entró en barrena. Entonces no pudo controlarlo y se estrelló y se mató. Y eso para mi padre fue un disgusto horrible. Yo me acuerdo, pues ahora sí me voy. Quedaré tranquilo. No era una fábrica al uso, sino que era una fábrica que disponía de ciertos avances sociales para la época. Se montó un taller de aprendices. Para los obreros había puesto un comedor para facilitarles la comida, que no tuvieran que llevar la comida de su casa, y también les facilitaba una especie de economato para que pudieran comprar barato. De hecho, en todo el tiempo que él dirigió la fábrica, no se conoce que hubiesen conflictos laborales que paralizaran la producción o que tuviesen algo que ver con actividades de esa naturaleza. Mi hermano Jorge recuerda que cuando iba allí de visita, pues los obreros le trataban como un niño de la familia, le paseaban, le enseñaban todo. Iban a la fábrica con los compañeros de colegio y allí mi padre pues les facilitaba un piloto que les paseara en avión por toda la región. Las dos industrias aeronáuticas más importantes que había en España eran Casa Construcciones Aeronáuticas, fundada por José Ortiz Echagüe en 1923, y Talleres Loring, Jorge Loring. El salto a la gloria de las líneas comerciales civiles españolas es el puente aéreo que empieza a Nuevo Loring y Iberia. Este consorcio de Iberia, Lufthansa, etcétera, hace ese primer vuelo. Tenemos que considerar a Jorge Loring, que es no solo pionero de la construcción en España de las líneas aéreas postales, sino de empezar a considerar como un negocio este tipo de vuelos.
aviación militar en 1929, en una época en la que el directorio de Primo Rivera ha favorecido mucho el desarrollo de la industria en general y la aeronáutica en particular, le concede a Talleres Loring la realización de un autogiro C12. La Cierva llega a iniciar trabajos con Loring de la mano de Emilio Herrera. La Cierva propone una modificación del autogiro, estamos todavía en la época de desarrollo técnico del aparato, y entonces se lo propone a Aviación Militar. Es cuando Juan de la Cierva empieza a trabajar directamente con Loring para hacer las modificaciones. El sistema es extraordinario, con una deflexión del aire del rotor hacia la cola, que la cola devolvía, y permitía, como todos los autogiros, pues aterrizar y despegar en muy poco espacio. Es decir, que Loring fue decisivo en lo que hoy en día se hace desde salvar la vida en un barco a todos los tripulantes o salvar en lo alto de un edificio a todas las personas afectadas por un incendio o en una isla o en un naufragio o en unas inundaciones. El hecho de que Loring yo hubiese tenido la experiencia con Pescara, lo que hacía era que tenía una predisposición mucho mayor a ese tipo de proyectos, que unido a su entusiasmo natural por todo lo que volara, fue lo que le acercó a volcarse en el proyecto de la Cierva. Los grandes trabajos de Loring en Sevilla son inmensos para conseguir los terrenos para el aeropuerto de dirigibles. Obtiene la ayuda del torero Ignacio Sánchez Mejías, que le cede una de sus fincas, Hernán Cebolla, para hacer una estación de dirigibles. Que rinde culto al Graf Zeppelin, rival hoy de la Macarena. Mi padre tenía distintas facetas, ¿no? La faceta humana y esta faceta de emprendedor, que es lo que le absorbía muchísimo la vida. Incluso los domingos, cuando estaba en casa por la tarde, se sentaba a hacer dibujos de todo lo que estaba preparando para el próximo avión que iba a construir. Nosotros le veíamos poquísimo, aunque era muy cariñoso. Había cosas bonitas y cosas difíciles. Me acuerdo una vez, yo solo tenía 6 años, pero me acuerdo que tuvo un disgusto muy grande un día que se estrenaba un avión. El trimotor Loring era un avión en la línea del Fokker F-7, un trimotor de pasajeros. En julio del año 32, en un vuelo de pruebas, se estrelló pues, muy cerquita de aquí. Los tubos de acero con los que se había construido el fuselaje eran de importación, habían sido traídos en barco y en la bodega hubo un incendio. Ese incendio habría calentado, había elevado sensiblemente la temperatura de esos tubos, que habrían perdido propiedades mecánicas por el efecto del calor. El piloto, pues al subirse al avión, cogió mal la velocidad, subió demasiado en picado y entró en barrena. Entonces no pudo controlarlo y se estrelló y se mató. Y eso para mi padre fue un disgusto horrible. Yo me acuerdo, pues ahora sí me voy a emocionar, porque recuerdo cómo mi padre sufrió, porque no solo se mató el piloto, es que se mató también su chofer, Aurelio, que era como de la familia, que había ido a llevar al piloto un almohadón a última hora y se quedó. Se quedó dentro del avión y cuando mi padre vio que la tragedia, empezó a llamar a Aurelio, Aurelio, y Aurelio no aparecía y estaba dentro muerto. Eso fue para él horrible. A las 8:30 subimos los pasajeros, entre ellos el infante Alfonso y el teniente coronel Emilio Herrera. Empieza la maniobra de ascenso. Controlarlo y se estrelló y se mató. Y eso para mi padre fue un disgusto horrible. Yo me acuerdo, pues ahora sí me voy a emocionar, porque recuerdo
cómo mi padre sufrió, porque no solo se mató el piloto, es que se mató también su chofer, Aurelio, que era como de la familia, que había ido a llevar al piloto un almohadón a última hora y se quedó. Se quedó dentro del avión y cuando mi padre vio que la tragedia, empezó a llamar a Aurelio, Aurelio, y Aurelio no aparecía y estaba dentro muerto. Eso fue para él horrible. A las 8:30 subimos los pasajeros, entre ellos el infante Alfonso y el teniente coronel Emilio Herrera. Empieza la maniobra de ascenso. Vamos hacia las Canarias. El dirigible navega aprovechando los vientos como un barco de vela. Ha subido en Sevilla como viajera la Macarena en estampa, regalada por la cofradía sevillana del mismo nombre. Ha sido colgada en el comedor frente al mapa. Unos se acercan al mapa, otros a la Virgen. Entramos en la corriente de vientos alisios. Pasaremos Cabo Verde y por el Ecuador mañana por la mañana a mediodía. A las 2 de la madrugada empezará la gran prueba del Graf Zeppelin, al entrar por primera vez en la zona ecuatorial. El teniente coronel Emilio Herrera me hizo las siguientes declaraciones. La prueba ha sido concluyente, el tiempo normal, ha llovido mucho en la zona de los chubascos. Se habrán convencido quienes creían imposible que el Graf Zeppelin pasara el Ecuador. Deseo expresar por medio del periódico La Nación la alegría que sentirán conmigo millones de hombres al saber a Sevilla a 3 días de viaje delicioso de Buenos Aires. De Sevilla a Pernambuco, el Zeppelin ha tardado exactamente 3 días y 2 noches. El próximo Zeppelin, ahora en cantera, tardará menos. Se tarda en recorrer con buque la misma distancia 15 o más días. Ha ocurrido, pues, una cosa sensacional. La Tierra se ha achicado. Es un triunfo de la técnica, nada más. Que empieza a Nuevo León y Liberia. Este consorcio de Iberia, Lufthansa, etcétera, hace ese primer vuelo. Tenemos que considerar a Jorge Loring, que es no solo pionero de la construcción en España de las líneas aéreas postales, sino de empezar a considerar como un negocio este tipo de vuelos. La aviación militar en 1929, en una época en la que el directorio de Primo Rivera ha favorecido mucho el desarrollo de la industria en general y la aeronáutica en particular, le concede a Talleres Loring la realización de un autogiro C-12. La Cierva llega a iniciar trabajos con Loring de la mano de Emilio Herrera.
La Cierva propone una modificación del autogiro, estamos todavía en la época de desarrollo técnico del aparato, y entonces se lo propone a aviación militar. Es cuando Juan de la Cierva empieza a trabajar directamente con Loring para hacer las modificaciones. El sistema es extraordinario, con una deflexión del aire del rotor hacia la cola, que la cola devolvía, y permitía, como todos los autogiros, pues aterrizar y despegar en muy poco espacio. Es decir, que Loring fue decisivo en lo que hoy en día se hace desde salvar la vida en un barco a todos los tripulantes o salvar en lo alto de un edificio a todas las personas afectadas por un incendio o en una isla o en un naufragio o en unas inundaciones. El hecho de que Loring yo hubiese tenido la experiencia con Pescara, lo que hacía era que tenía una predisposición mucho más. Somos 8 hermanos, la mitad 4 nacieron en Madrid, vamos yo entre ellos, otros 4 nacieron en Barcelona, de manera que en el momento del parto, pues unas veces mi madre estaba en Barcelona en casa de su madre o en Madrid, en su casa. Mi primer vuelo en avión fue antes de nacer. Tengo todavía guardado por ahí en algún sitio un billete de avión en la compañía Clasa de Barcelona a Madrid a nombre de Montserrat Miró Bordas, mi madre, y de una hermana mía, Mercedes Loring Miró, que debía tener entonces 4 años o cosas así. El día 4 o 5 de octubre de 1929, y yo nací el 16 de octubre de 1929. En un Junker o en un Fokker íbamos de Madrid a Barcelona y nos sacaban una foto antes de salir por si se caía el avión, saber quiénes iban dentro. O por salíamos en el periódico. En el ABC ponía: el constructor de aviones, don Jorge Loring, se traslada a Barcelona con su familia. Yo creo que había sitio para 30 personas. Los niños en fila, con mis padres, a veces estaba una hermana de mi madre, estaba mi Jenny, las niñeras, el ama del último que había nacido, que siempre tenía su ama, y luego había siempre un matrimonio, alguien que había viajado con nosotros. Una hermana mía, Nuria, pues tuvo en alguna ocasión, no sé qué era, tosferina o algo así, y le recomendaron climas de altura. Entonces la solución fue que mi padre se la llevaba en avión y le daba un paseo en avión todos los días por la mañana, y esos eran los climas de altura. Y dentro del avión jugábamos, corríamos para arriba y para abajo, eso de ir atado así, ¿no? Y había momentos en que cuando el avión pasaba de la montaña al valle, le chupaba, el valle chupa, entonces el avión bajaba rápido, mira, entonces se nos metía el estómago para adentro. Las muchachas se lo pasaban muy mal, algunas no querían ir, a veces se negaban y las mandaban en tren. Cuando veíamos abajo el mar nos daba mucho miedo de caernos, sin embargo sobre la tierra no nos daba miedo, nos gustaba mucho ver el paisaje desde arriba.